cemento blanco no se consigue. Hay muchas cosas que no se consiguen ahorita. Estabas entusiasmado en la cámara. Quiere que lo firme, pues Ah, no, que lo bueno. firme. ¿Cuál es la situación que enfrenta el microempresario en estos momentos en Venezuela? Bueno, por una parte es víctima de las políticas económicas del gobierno, es decir, no hay cemento, el albañil no trabaja, no hay tinte para peluquería, no trabaja la mujer que tiene la peluquería en su casa, es decir, no hay productos de harina y azúcar, la que hace, digamos, torta o cosas parecidas a esto, no tiene con qué hacerlo, de manera que la crisis económica que afecta a las grandes empresas se siente muy fuerte aguas abajo. Es decir, que la gente de abajo la está pasando mal. Bueno, porque el país vive una grave crisis económica, una escasez muy fuerte. El Estado se hizo dueño de las cementeras, la ha administrado muy mal, se hizo dueño de las fábricas de cabilla, tampoco funciona, tiene todo el control de la distribución de alimentos. El gobierno le debe mucho dinero a los productores químicos, que importadores de insumos, con los cuales se hacen muchos de los productos que tienen que ver con la pintura. No hay repuesto para los taxistas. El que taxea no solamente que su carro se le detiene por falta de repuesto, sino que su familia no come. Desde Caracas les doy la bienvenida a este programa especial. Les saluda Patricia Yaniot. Quisimos regresar a Venezuela
después de varios meses de protestas estudiantiles contra el gobierno, al que le reclamaban respuestas a la escasez, a la inflación, a la inseguridad, la impunidad, la libertad de los presos políticos y también el respeto a la libertad de expresión. Después de semanas de mucha convulsión social, en las que también hubo marchas de apoyo al gobierno, los enfrentamientos en las calles terminaron, pero las quejas y el descontento de buena parte de la población continúan. Volvimos para intentar hacer un balance luego de los diálogos entre el gobierno y diferentes sectores sociales, políticos y empresariales para buscar una solución a los problemas que aquejan a los venezolanos. Inicialmente, la directora general del Ministerio de Comunicaciones, Dalori López, nos autorizó a realizar nuestro trabajo de campo siempre y cuando no grabáramos en edificios gubernamentales ni entrevistáramos a funcionarios públicos. Luego de 3 días de trabajo, el viceministro de Comunicaciones, Francisco Pérez, nos comunicó que nuestras credenciales de prensa no habían sido aprobadas y que quería alertarnos sobre la posibilidad de que viviéramos un incidente incómodo con las autoridades al no tener el debido permiso para ejercer el periodismo en Venezuela como enviados especiales. Aún así, logramos completar nuestro trabajo periodístico con la ayuda de nuestro equipo de producción local. En medio de estas limitaciones, intentamos hacer una radiografía de la vida en revolución. Ya en este país ya no se puede vivir porque si uno no hace la cola, uno no puede conseguir ni siquiera hace ni nada. Digo que es horrible tener un bebé ahorita. O sea, es lo más hermoso que Dios nos da, pero en la situación que estamos no conseguimos nada, no conseguimos toallitas, leche, compota, pañales, nada. El precio está ahorita bien, todo. El gobierno ha hecho la posibilidad de conseguir los productos, pues, para que le llegue al pueblo. Hay muchas cosas que no se consiguen, hay que estar todos los días yendo a la farmacia, eso uno tiene que trabajar también. Nunca habíamos tenido periodos de escasez de material para trabajar como en estos días. Hay familias, mujeres que tienen que pararse a las 3, 4 de la mañana para ir a un mercado a comprarse un pollito nomás. Eso es justo, eso no, creo que no veo que sea justa esa cuestión. Tenemos dificultades económicas serias. Lamentablemente el gremio panadero estamos sufriendo una crisis a nivel de lo que es el suministro de la harina. Hay proveedores que despachaban a lo mejor cupos de 100 sacos y resulta que estamos recibiendo 30. Las panaderías nos vemos en la obligación de, lógicamente, reducir lo que es la producción de pan. Yo tengo 4 proveedores, Cargill, Molinos Hidalgo, que es marca Atlas, y en el caso de Monaca, que era anteriormente el principal proveedor del país de harina de trigo. Luego que sufrió la expropiación, lamentablemente, se convirtió, yo creo que en el último, porque es el que menos nos despacha. La guerra económica que se ha hecho contra el pueblo para tratar de derrocarme, la han hecho principalmente grupos mafiosos vinculados a la distribución de productos, a la comercialización de los productos de primera necesidad. Una guerra dirigida a esconderle los productos para irritar al pueblo. A partir de mañana arranca la ofensiva de revisión de todas las distribuidoras del país y de todos los mayoristas de este país. ¿Sufres el problema de la escasez y el desabastecimiento? Sí, por supuesto. Por lo menos ahora tenemos mucha escasez en la parte de la pintura. Tenemos tiempo que no nos llega cemento gris, en la parte de la línea de la PVC, en la parte de las tuberías en general. Por lo menos los clavos no se consiguen, yeso no se consigue, cemento blanco no se consigue. Hay muchas cosas que no se consiguen ahorita. Estabas entusiasmado en la cámara. Quiere que lo firme, pues ¿Cuál es la situación que enfrenta el microempresario en estos momentos en Venezuela? Bueno, por una parte es víctima de las políticas económicas del gobierno, es decir, no hay cemento, el albañil no trabaja,
no hay tinte para peluquería, no trabaja la mujer que tiene la peluquería en su casa, es decir, no hay productos de harina y azúcar, la que hace, digamos, torta o cosas parecidas a esto, no tiene con qué hacerlo, de manera que la crisis económica que afecta a las grandes empresas se siente muy fuerte aguas abajo. Es decir, que la gente de abajo la está pasando mal. Bueno, porque el país vive una grave crisis económica, de una escasez muy fuerte, el Estado se hizo dueño de las cementeras, la ha administrado muy mal, se hizo dueño de las fábricas de cabilla, tampoco funciona, tiene todo el control de la distribución de alimentos, el gobierno le debe mucho dinero a los productores químicos, que importadores de insumos, con los cuales se hacen muchos de los productos que tienen que ver con la pintura, no hay repuesto para los taxistas, el que taxea no solamente que su carro se le detiene por falta de repuesto, sino que su familia no come. Yo antes trabajaba en Petróleos de Venezuela. A través del paro petrolero, Chávez nos votó. Yo digo que estoy temporalmente suspendido porque hasta ahora no nos han pagado ni medio de nuestras prestaciones, ni caja de ahorro, nada nos dieron. No, yo no es que me marque, yo soy de una vaca. De ahí monté una empresita de servicio para hacer bañilería, aire acondicionado. No ha salido nada. Nadie quiere mandar a hacer reparaciones en su casa. Como no se estaba haciendo nada, me puse a taxiar, tuve que taxiar. Hoy en día no, se me dañó la camioneta, ahora veré qué hago. Porque si tengo la camioneta dañada, no consigo el repuesto, bueno, en estos días estoy comiéndome los poquitos ahorros que tenía, me los estoy comiendo. No consigo conchas de biela, no consigo pistones. Unas empacaduras que te costaban 400 bolívares, ahorita están en 10.000 bolívares. Y no hay. ¡Patria! ¡Socialismo! El chavismo y ahora el madurismo se enfocaron o estuvieron basados en la creación de un modelo político que tratara por todo lo posible de perpetuarse en el poder. Este modelo político lo que hizo fue secuestrar la economía venezolana, cercenó las instituciones en el país y creó un conjunto de controles de precios, controles de cambio, y hizo una gran cantidad de cosas, además que generó incentivos macabros en la economía. En Venezuela producir no era rentable, importar sí era rentable. ¿Por qué hay escasez hoy en Venezuela? Primero porque nos volvimos sumamente dependientes de las importaciones. El sector público ha tratado de todo lo posible ser un gobierno empresario y le está tratando de quitar puntos y quitar espacio a las empresas. A veces tengo hasta que perder un día de trabajo para poder comprar las cosas para la casa. Yo hace unos años atrás, yo entraba al supermercado y entraba y salía y compraba lo que me diera la gana sin tener que hacer cola. Ahora la cola son kilométricas. Tenemos hoy una escasez récord a nivel nacional. Eso es algo realmente grave, algo realmente preocupante y que atenta contra la calidad de vida del venezolano. De cada 100 productos que tú necesitas en tu canasta más importante para tú poder cumplir, para tú poder saciar tus necesidades, hay como 20, 25 que no estás encontrando. Y a eso aderézalo con una inflación, que ya es cliché decirlo, pero todo el mundo lo sabe, la más elevada no solamente de la región, sino del mundo. Y para que tengan una idea, el país que está en segundo lugar es Sudán y Argentina, y están en menos de 40%. Nosotros vamos a 60, 70%. ¿Por qué, Jorge, hay productos que faltan en Venezuela? Por dos vertientes fundamentales. La primera es que las empresas expropiadas no están produciendo su capacidad. Quitaron empresas que antes eran productivas, hoy están en manos del Estado y dejaron de producir. Y la segunda es que las empresas privadas que podrían complementar el mercado no lo están haciendo porque las circunstancias son muy adversas. No tienen acceso a las divisas, tienen unas leyes inflexibles laborales, tienen problemas de infraestructura. Cuando tú combinas esas dos cosas, hay poca producción, los compradores todos los días somos más y evidentemente hay escasez. Eso que tú me estás planteando, los sectores empresariales que quieren dólares, esos son los que históricamente se ha catalogado, ¿no?, como las empresas parasitarias. Esa es la economía rentista parasitaria. No hay un sector industrial que podemos decir eso. Casi 94% de las divisas que se generan en el país la reporta la industria petrolera venezolana. Y aquellas empresas que dicen ser exportadoras, aquellas empresas que dicen ser productoras en el país, no sean capaces hoy en día de generar sus propias divisas para mantener su propio negocio. Entonces tienen que estar dependiendo que el gobierno dame dólares, ¿hasta cuándo vamos a seguir así?
Hoy, ¿qué tenemos en Venezuela? En Venezuela tenemos una producción de petróleo que en el 98 era de 3.400.000, 3.500.000 barriles. Hoy apenas llega a 2.800.000, 2.900.000 barriles. Ya tenemos por ahí una caída en la producción de 600.000 barriles. ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy tenemos unas exportaciones en niveles de 2.400.000 barriles. Sin embargo, estoy cobrando entre el 65 y el 70%. Tengo Cuba y tengo China. Al final, PDVSA no está recibiendo el efectivo. Y lo de Cuba, siendo más oscuro posible, son 100.000 barriles que le estamos mandando a Cuba. ¿Cómo nos pagan? Nos pagan con médicos, nos pagan con profesores no sé de qué, hasta entrenadores de dominó. Lamentablemente no hay divisas. Digan lo que digan, no le entregan las divisas al sector que requieren. La liquidación de divisas ha ido bajando. En vez de ser progresiva, ha ido bajando desde el año 2012 al 2013, que no sabemos cuánto fue, al 2014. Venimos de 4 millardos de divisas más o menos y ahorita estamos en un 2,2, 2,3 millardos de divisas que se han liquidado al sector farmacéutico. Por eso yo ratifico, Venezuela tiene las inversiones, las alianzas, los recursos en divisas, los recursos en bolívares, para abordar el desarrollo de este plan que está aquí, hacia la Venezuela potencia, la Venezuela próspera. Y necesitamos una moneda fuerte. Esa es la realidad de Venezuela. Que todo se basa por dólares y no lo queremos aceptar. Pero tuve que comprar dólares en mercado negro para poder comprar el pasaje. El problema en Venezuela es un tema también de la tasa. En Venezuela se regalan dólares a 6.30. Todo comienza por un control. No quiero entretener mucho a tus oyentes con el complejísimo sistema que tenemos en Venezuela, pero tenemos 4 tipos de cambio. Uno que es privilegiado para alimentos y medicina, uno que es una suerte de subasta que se hace cada cierto tiempo, no se sabe cuándo ni para quién, uno que es una lotería que tú apuestas y si la pegas sales favorecido, y la otra es el mercado negro. ¿Cómo una economía se puede funcionar con 4 tipos de cambio? Y lo peor es que el gobierno ha reconocido que ese es un problema central. Esa es la decisión que he tomado. Un sistema de 3 mercados. El sistema priorizado de 6.30 para proteger
nuestra economía y nuestra sociedad. Un sistema de subasta tomando lo mejor de la experiencia del CICAT 1, llamado así, y un sistema de bolsas donde puedan participar, y así lo llamo. Va a haber un conjunto de decisiones para estimular la participación de esos sectores privados en este sistema de bolsa. Así que ese es el anuncio que hago sobre el nuevo sistema cambiario y pido que vayamos perfeccionándolo. Venezuela tuvo niveles de importaciones realmente elevados, 60.000, 70.000 millones de dólares al año, lo cual nos hace un país, oye, de verdad, derrochador, pero ¿qué pasa? Ahí se movía muchísimo en corrupción. Claro, porque tan sencillo como que mucha gente hacía trampa, avalado por quien estaban manejando o quien les asignaban las divisas, y era un negocio redondo. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela, el que tiene acceso al 630, y si accede a él por corrupción, hace arbitraje, hace especulación, los compra a 630 y los vende después en el mercado negro. La ganancia es casi que mayor que un tema de narcotráfico y todo esto. Con lo que no estoy de acuerdo es que esos son empresarios. Esos no son empresarios, son delincuentes. Y los delincuentes posiblemente tengan mucho más relaciones cercanas a quien otorga los dólares que al sector empresarial. Elías, por cierto, ya está lista la expropiación de la empresa esta de vidrio, ¿cómo se llama? Owens, Illinois. Exprópiese. Se han expropiado alrededor de 1.200 empresas. En todo el país. En todo el país, donde ellos más énfasis han hecho en la parte agroalimentaria. Entonces, todas esas productoras de alimentos, en su mayoría han pasado a manos y las otras han ido desapareciendo. Entonces, hoy tenemos pocas empresas en producción y la necesidad de importar el 70% de los alimentos que consumimos, porque entonces el aparato industrial está prácticamente colapsado. Los recursos petroleros no alcanzan y para Esa es la realidad de Venezuela. Que todo se basa por dólares y no lo queremos aceptar. Pero tuve que comprar dólares en mercado negro para poder comprar el pasaje. El problema en Venezuela es un tema también de la tasa. En Venezuela se regalan dólares a 6.30. Todo comienza por un control. No quiero entretener mucho a tus oyentes con el complejísimo sistema que tenemos en Venezuela, pero tenemos 4 tipos de cambio. Uno que es privilegiado para alimentos y medicina, uno que es una suerte de subasta que se hace cada cierto tiempo, no se sabe cuándo ni para quién, uno que es una lotería que tú apuestas y si la pegas sales favorecido, y la otra es el mercado negro. ¿Cómo una economía se puede funcionar con 4 tipos de cambio? Y lo peor es que el gobierno ha reconocido que ese es un problema central. Esa es la decisión que he tomado. Un sistema de 3 mercados. El sistema priorizado de 630 para proteger nuestra economía y nuestra sociedad. Un sistema de subasta tomando lo mejor de la experiencia del CICAT 1, llamado así, y un sistema de bolsas donde puedan participar, y así lo llamo. Va a haber un conjunto de decisiones para estimular la participación de esos sectores privados en este sistema de bolsa. Así que ese es el anuncio que hago sobre el nuevo sistema cambiario y pido que vayamos perfeccionándolo. Venezuela tuvo niveles de importaciones realmente elevados,
60.000, 70.000 millones de dólares al año, lo cual nos hace un país, oye, de verdad, derrochador. Pero ¿qué pasa? Ahí se movía muchísimo en corrupción. Claro, porque tan sencillo como que mucha gente hacía trampa, avalado por quien estaban manejando o quien les asignaba las divisas, y era un negocio redondo. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela, el que tiene acceso al 630, y si accede a él por corrupción, hace arbitraje, hace especulación, los compra a 630 y los vende después en el mercado negro. La ganancia es casi que mayor que un tema de narcotráfico y todo esto. Con lo que no estoy de acuerdo es que esos son empresarios. Esos no son empresarios, son delincuentes. Y los delincuentes posiblemente tengan mucho más relaciones cercanas a quien otorga los dólares que al sector empresarial. Elías, por cierto, ya está lista la expropiación de la empresa esta de vidrio, ¿cómo se llama? Owens, Illinois. Exprópiese. Se han expropiado alrededor de 1.200 empresas. En todo el país. En todo el país, donde ellos más énfasis han hecho es en la parte agroalimentaria. Entonces, todas esas productoras de alimentos, en su mayoría han pasado a manos y las otras han ido desapareciendo. Entonces, hoy tenemos pocas empresas en producción y la necesidad de importar el 70% de los alimentos que consumimos, porque entonces el aparato industrial está prácticamente colapsado. Los recursos petroleros no alcanzan y para callar a los sectores populares tú tienes que subsidiarlos. Entonces, ¿qué posibilidades hay si no tienes ninguna política económica? Estoy de acuerdo con las expropiaciones en el marco en el cual esas empresas explotan a sus trabajadores. No le pagan el seguro social, no le pagan el fondo de ahorro a la vivienda, discriminan a sus trabajadores. Cada día ellos son más ricos y, lamentándolo mucho, cada día los pobres más pobres. Un gobierno nacionalista, como el de Hugo Chávez Frías, tenía que nacionalizar aquellos sectores estratégicos. ¿Ves? La CBG tiene que estar en manos del Estado, es estratégico. CanTV, es decir, todas las telecomunicaciones tienen que estar en manos del Estado porque es un sector estratégico. Las empresas básicas del Estado tienen que estar en manos del gobierno. O eso no tiene nada que ver si ahí hay gerentes eficientes o gerentes ineficientes. ¿Ves? En Venezuela no conocemos el primer ejemplo de una empresa que haya sido expropiada y sea un ejemplo, sea algo que tú puedas decir, mira, está siendo bien gerenciada, está produciendo más. Ninguna, todos están en rojo. La única que tú puedes decir que está bien es el Banco de Venezuela. Y el Banco de Venezuela era porque viene funcionando más o menos con la misma filosofía que venía con el Banco Santander. Prácticamente no se hicieron muchos cambios adentro, ¿ok? Prácticamente. A ver, decir que ninguna empresa expropiada por el Estado no es productiva excepto el Banco de Venezuela, ¿no es, Luis, una exageración? No hay ninguna. Se pusieron a expropiar un conjunto de cosas, solamente el Banco de Venezuela, y es porque es un banco, y porque tenemos control de cambio, pero los demás bancos públicos, todos dan pérdida. Tenemos que tener clara la guerra que hay y la estrategia para ganarla. Y tenemos que tener clara que parte de la estrategia para ganarla es rectificar los errores de modelo, los errores de gestión, los errores de dirección que hemos tenido en importantes empresas, unidades productivas en el campo venezolano que están en manos de la revolución bolivariana. Y de esas, ¿cuántas han pasado a manos de los trabajadores, que inicialmente era un fin al expropiar una empresa? No hay una sola empresa venezolana de las 1.200 expropiadas, de las 4 millones de hectáreas, que haya pasado a manos de los trabajadores, que ellos sean propietarios, porque el gobierno no cree en la propiedad privada. Bueno, creo que nosotros se nos abrió un gran sueño con lo que fue el control obrero, y verdaderamente a la final tuvimos obreros controlados, matamos la producción nacional. Hoy en día no tenemos las empresas que se estatizaron, no estamos los trabajadores dirigiéndolas, jamás las dirigimos, mas sin embargo también se nos quiere endosar esa situación. Si quieren, nos vamos ahorita y nos vamos a Lácteos Los Andes para que usted vea cómo trabaja Lácteos Los Andes. ¿Ves? Es una empresa socialista que gracias a este gobierno está trabajando de la mano del gobierno y de los sectores populares y de la comunidad. ¿Saben ustedes que la ley de precios justos se fue perfeccionando en la práctica y la ley de precios justos establece un sistema, pudiéramos decir, casi perfecto? Bueno, los precios nosotros tenemos que ganarle el 12% como lo dice la ley. Y nosotros, depende de cómo lo compramos, tenemos que sacarle el 12% para poderle ganar. Lamentablemente nos vemos, como te digo, en la obligación de producir otras cosas porque el pan para
Esa es la realidad de Venezuela. Que todo se basa por dólares y no lo queremos aceptar. Pero tuve que comprar dólares en mercado negro para poder comprar el pasaje. El problema en Venezuela es un tema también de la tasa. En Venezuela se regalan dólares a 6.30. Todo comienza por un control. No quiero entretener mucho a tus oyentes con el complejísimo sistema que tenemos en Venezuela, pero tenemos 4 tipos de cambio. Uno que es privilegiado para alimentos y medicina, uno que es una suerte de subasta que se hace cada cierto tiempo, no se sabe cuándo ni para quién, uno que es una lotería que tú apuestas y si la pegas sales favorecido, y la otra es el mercado negro. ¿Cómo una economía se puede funcionar con 4 tipos de cambio? Y lo peor es que el gobierno ha reconocido que ese es un problema central. Esa es la decisión que he tomado. Un sistema de 3 mercados. El sistema priorizado de 6.30 para proteger nuestra economía y nuestra sociedad. Un sistema de subasta tomando lo mejor de la experiencia del CICAT 1, llamado así, y un sistema de bolsas donde puedan participar, y así lo llamo. Va a haber un conjunto de decisiones para estimular la participación de esos sectores privados en este sistema de bolsa. Así que ese es el anuncio que hago sobre el nuevo sistema cambiario y pido que vayamos perfeccionándolo. Venezuela tuvo niveles de importaciones realmente elevados, 60.000, 70.000 millones de dólares al año, lo cual nos hace un país, oye, de verdad, derrochador. Pero ¿qué pasa? Ahí se movía muchísimo en corrupción. Claro, porque tan sencillo como que mucha gente hacía trampa, avalado por quien estaban manejando o quien les asignaba las divisas, y era un negocio redondo. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela, el que tiene acceso al 6.30, y si accede a él por corrupción, hace arbitraje, hace especulación, los compra a 6.30 y los vende después en el mercado negro. La ganancia es casi que mayor que un tema de narcotráfico y todo esto. Con lo que no estoy de acuerdo es que esos son empresarios. Esos no son empresarios, son delincuentes. Y los delincuentes posiblemente tengan mucho más relaciones cercanas a quien otorga los dólares que al sector empresarial. Elías, por cierto, ya está lista la expropiación de la empresa esta de vidrio, ¿cómo se llama? Owens, Illinois. Exprópiese. Se han expropiado alrededor de 1.200 empresas. En todo el país. En todo el país, donde ellos más énfasis han hecho es en la parte agroalimentaria. Entonces, todas esas productoras de alimentos, en su mayoría han pasado a manos y las otras han ido desapareciendo. Entonces, hoy tenemos pocas empresas en producción y la necesidad de importar el 70% de los alimentos que consumimos, porque entonces el aparato industrial está prácticamente colapsado. Los recursos petroleros no alcanzan y para callar a los sectores populares tú tienes que subsidiarlos. Entonces, ¿qué posibilidades hay si no tienes ninguna política económica? Estoy de acuerdo con las expropiaciones en el marco en el cual esas empresas explotan a sus trabajadores. No le pagan el seguro social, no le pagan el fondo de ahorro a la vivienda, discriminan a sus trabajadores. Cada día ellos son más ricos y, lamentándolo mucho, cada día los pobres más pobres. Un gobierno nacionalista, como el de Hugo Chávez Frías, tenía que nacionalizar aquellos sectores estratégicos. ¿Ves? La CBG tiene que estar en manos del Estado, es estratégico. CanTV, es decir, todas las telecomunicaciones tienen que estar en manos del Estado porque es un sector estratégico. Las empresas básicas del Estado tienen que estar en manos del gobierno. O eso no tiene nada que ver si ahí hay gerentes eficientes o hay gerentes ineficientes. ¿Ves? En Venezuela no conocemos el primer ejemplo de una empresa que haya sido expropiada y sea un ejemplo, sea algo que tú puedas decir, mira, está siendo bien gerenciada, está produciendo más. Ninguna, todos están en rojo. La única que tú puedes decir que está bien es el Banco de Venezuela. Y el Banco de Venezuela era porque viene funcionando más o menos con la misma filosofía que venía con el Banco Santander. Prácticamente no se hicieron muchos cambios adentro, ¿ok? Prácticamente. A ver, decir que ninguna empresa expropiada por el Estado no es productiva excepto el Banco de Venezuela, ¿no es, Luis, una exageración? No hay ninguna. Se pusieron a expropiar un conjunto de cosas, solamente el Banco de Venezuela, y es porque es un banco, y porque tenemos control de cambio, pero los demás bancos públicos, todos dan pérdida. Tenemos que tener clara la guerra que hay y la estrategia para ganarla. Y tenemos que tener clara que parte de la estrategia para ganarla es rectificar los errores de modelo, los errores de gestión, los errores de dirección que hemos tenido en importantes empresas, unidades productivas en el campo venezolano que están en manos de la revolución bolivariana. Y de esas, ¿cuántas han pasado a manos de los trabajadores, que inicialmente era un fin al expropiar una empresa?
No hay una sola empresa venezolana de las 1.200 expropiadas, de las 4 millones de hectáreas que haya pasado a manos de los trabajadores, que ellos sean propietarios, porque el gobierno no cree en la propiedad privada. Bueno, creo que nosotros se nos abrió un gran sueño con lo que fue el control obrero, y verdaderamente a la final tuvimos obreros controlados, matamos la producción nacional. Hoy en día no tenemos las empresas que se estatizaron, no estamos los trabajadores dirigiéndolas, jamás las dirigimos, mas sin embargo también se nos quiere endosar esa situación. Si quieren nos vamos ahorita y nos vamos a Lácteo Los Andes para que usted vea cómo trabaja Lácteo Los Andes. ¿Ve? Es una empresa socialista que gracias a este gobierno está trabajando de la mano del gobierno y de los sectores populares y de la comunidad. Saben ustedes que la ley de precios justos se fue perfeccionando en la práctica y la ley de precios justos establece un sistema, pudiéramos decir, casi perfecto. Bueno, los precios nosotros tenemos que ganarle el 12% como lo dice la ley. Y nosotros depende cómo lo compramos, tenemos que sacarle el 12% para poderle ganar. Lamentablemente nos vemos, como te digo, en la obligación de producir otras cosas porque el pan para está regulado. ¿El pan hecho con harina de trigo está regulado? Está regulado. ¿Cuál es el precio máximo? 6,90. Es el precio por kilo del pan desde agosto del 2013. Ese es el costo. Y ustedes entonces, como el precio les incrementa por el proveedor, no podemos producir, no podemos producir el pan. Para no producir a pérdida. Exacto, eso es correcto. Absolutamente nada, porque no hay nada. Ando buscando pañales para los nietos y no consigo. Por lo menos cuando veo, trato de entrar 3, 4 veces al mismo sitio para no tener que salir por un tiempo a conseguir pañales. Es que hemos caído en un círculo perverso. ¿Cómo funciona la escasez? Llegó el aceite, tú en vez de comprarte los 2 potes de aceite que necesitas para tu casa, te compras todo lo máximo que puedas y pones a familiares a comprar y se empieza a generar ese círculo vicioso donde ninguna fábrica puede reponer los stocks a la velocidad que están reponiendo. Mucha gente tiene unos stocks en su casa de comida o de cosas porque no saben, no tienen la seguridad que la próxima vez que vayas al mercado lo compras. Entonces llegan los productos al mercado pero se agotan inmediatamente y la gente vuelve a sentir ese efecto perverso de que el producto no está. Esa es la realidad de Venezuela. Que todo se basa por dólares y no lo queremos aceptar. Pero tuve que comprar dólares en mercado negro para poder comprar el pasaje. Que todo está bien, pero eso es mentira. Tenemos que calarnos colas y colas para después no encontrar nada. Tengo 4 días buscando leche, detergente, no he conseguido. Esto es deplorable para todo. Esto es como una humillación cada día más para el pueblo. Este hombre no está capacitado para
gerenciar un país definitivamente. No es casualidad que muchos de los productos que tienen control de precio son los mismos que escasean en los supermercados. Sin embargo, esos productos están a la venta en el comercio informal, donde los vendedores ambulantes o buhoneros, como se les conoce aquí en Venezuela, los ofrecen al aire libre 3 o 4 veces por encima de su precio regulado por el gobierno. Allí estuvimos. ¿A cómo los pañales, señora? No está la señora. ¿No está la señora? ¿No sabes el precio? Mira, esto vale como 150 bolos. ¿Y normalmente cuánto es? Eso costará menos de 30 bolos, mi hermano, entonces las cosas no son así. ¿Por qué? Porque la inflación, ellos compran un precio y lo venden a un precio más elevado. Entonces la gente, como no la encuentran, la tienen que comprar el precio que la consigan aquí en la calle. Entonces no es justo, pues. No es justo. ¿Y la policía hace algo? ¿La autoridad hace algo para controlar? Hace de manos atadas a la autoridad también, porque entonces le dicen que son sapos. Pues lo tratan mal, ¿eh? Entonces las cosas no son. Todo esto son precios elevados. ¿Quién le compete? Ya sería el organismo como Indepal. O sea, ¿ustedes no les dan autoridad para venir a controlar los precios? Le hemos tenido que subir de precio por los precios que nos las están trayendo. Y cuesta 15 bolívares cada uno. 15 bolívares. ¿Esta 50? Pero allí la averigüé a 15, señor. A 15, claro. A 15, póngale a 2 a 30. ¿Por qué tan cara? 70 las dos. A 70. ¿Y usted me la está vendiendo a? 50. Está cara, está cara. Fíjense ustedes, a pesar de que tuvimos un decrecimiento económico de un 2.8%, una inflación muy alta, por encima del 64%. ¿En qué país? Con decrecimiento. En el caso nuestro inducido, se reduce el desempleo. Se mantienen las variables controladas y bajas de desempleo y de calidad del empleo. Lo cierto es que el empleo no ha caído más por 2 razones. Una, primero porque tenemos inamovilidad laboral. Tú no puedes despedir a nadie de tu compañía, independientemente hagas lo que hagas, lo encuentres robando, lo encuentres con prácticas deshonestas, tú no puedes despedirlo. Eso evidentemente que tiene pues contrañido muchísimas empresas que con problemas económicos, produciendo menos, no pueden sacar personal. Y la segunda razón es que el empleo público ha crecido mucho. En el caso de Sidor, por ejemplo, que es muy emblemático, me gusta mucho tocarlo, Sidor es la siderúrgica de Venezuela. Ahí trabajaban antes 6.000 personas y producían casi 3,5 millones de toneladas. Hoy hay 14.000 personas y no van a llegar a 1 millón de toneladas este año. Y hay muchísima gente que entró por razones políticas, por razones sociales. Yo voy a respetar cualquiera de las razones, pero eso evidentemente que infla las cifras de empleo falsamente porque es un empleo que no es productivo. Entonces tú puedes tener, aquí en Venezuela los índices de inasistencia laboral son casi el 40%. No pasa nada, no hay castigo. No pasa nada, porque tú sabes que tú faltas de trabajo y no te pueden votar. De ahí la improductividad. Me llama la atención eso que dice usted, que la ley no le permite a un patrón despedir a un empleado así lo encuentre en una falta grave. Explíqueme eso. No puede, es absolutamente imposible. Hoy tenemos inamovilidad, ya tiene 9 años la inamovilidad en Venezuela. Nosotros hemos pedido en Fedecámaras, conscientes de eso, que cambiemos inamovilidad por estabilidad. Inclusive, déjame despedir a un trabajador que es malo y me comprometo a meter uno que sea bueno. Y ni siquiera en eso hemos podido. O sea, una nómina de 100 trabajadores, yo los quiero tener. Me comprometo a no disminuir la nómina, pero déjame tener al personal productivo. Y ni siquiera eso hemos logrado. Pero aún en casos en que el empleado con pruebas se le demuestra que, por ejemplo, está robando o cometiendo un delito en el trabajo. Aquí hay casos emblemáticos, Patricia, con videos tomados de cámaras de seguridad, con gente golpeando al jefe o golpeándose entre ellos en medio de una oficina y no salen las calificaciones de despido.
¿Cuál pequeño? 10 bolívares. Me da una, por favor. Tiene 160 litros. ¿Cuánto llena ese camión? Siempre sale 6, 7 bolívares, pero veo el vuelto ahí. ¿Cuántos litros lleva su camioneta, señor? 40 litros aproximadamente. ¿Cuánto la llena? Con menos de 4 bolívares. Venezuela tenemos la gasolina más barata del mundo, pero el precio de la gasolina, aumentar el precio de la gasolina, devaluar la moneda, quitar los controles, son medidas que pueden ser un oasis en un desierto si no toma las medidas estructurales que hay que hacer. Y yo no creo que el gobierno esté en capacidad, no solamente en capacidad, sino que tenga la intención de tomarlas, porque esas medidas no son populares, esas medidas le llevaría a perder poder, y eso es una de las cosas que más le duele. Quizás sea la gasolina la que se nos quede rezagada. Llegará el momento también de que todo el país acompañe estructuralmente el nuevo sistema de precios de los hidrocarburos internos. Llegará el momento. Hoy no es el momento. Yo quiero en esta locución manifestar la necesidad de que vayamos a un régimen de precios equilibrados, de precios justos, donde cobremos la gasolina que se vende en el mercado nacional de manera equilibrada, de manera justa, con una nueva tabla. Creo que es una necesidad que demos ese paso y abro el debate el día de hoy aquí en esta Asamblea Nacional. En los últimos 7 años Venezuela ha tenido déficit fiscal. Déficit fiscal, ha gastado más de lo que le ha ingresado. Pero en los últimos 5, ese déficit fiscal ha sido de 2 cifras. Ha sido más del 10%. Para que tengan una idea, solo países como Siria o países como Libia, que están en una guerra, han tenido déficit fiscal parecidos, y no por tantos años. Venezuela sigue gastando de manera irresponsable. Acuérdense que este gobierno tiene un sentido social. Yo no veo al gobierno de Nicolás Maduro diciendo voy a recortar en educación, yo no lo veo. Yo no veo al gobierno de Nicolás Maduro diciendo voy a recortar en las becas de los estudiantes. Es probable que recorten otras cosas, en gastos suntuarios, se deje de comprar computadoras, se deje de comprar bienes de lujo pues, para la administración pública, o deje de seguir dando dólares sin ningún tipo de control a las empresas privadas que quieren simplemente que le den dólares y dólares para seguir importando chatarra y basura tecnológica para nuestro país. Si gasta más de lo que entra, sigue pidiendo prestado. ¿Cómo se financia? Estado a razón de que primero ahora están cayendo los precios del petróleo lamentablemente para nuestro país drásticamente, pero el Estado ha encontrado la forma de financiarse como si tuviera un banco particular. Venezuela lo que ha hecho es pedir prestado continuamente ¿a quién? A ellos mismos, por la emisión de un dinero que no se reproduce en bienes y servicios. Hay mucho más dinero y muy pocos bienes porque tú sigues produciendo dinero y te da una falsa ilusión de armonía, de que tú estás lleno de dinero, pero cuando vas a comprar el producto no lo consigues. Para que ustedes tengan una idea, PDVSA es la empresa que produce petróleo en Venezuela. Es una empresa que desde el año 2010 necesita que el Banco Central imprima dinero para que ella pueda ser solvente, para que ella pueda pagar nómina. PDVSA es un modelo a seguir. Si PDVSA estuviera quebrado, no te reportara 94% de la divisa. El problema está en que a veces el sector privado no se pone al mismo nivel o al mismo ritmo de crecimiento de la industria petrolera venezolana. Pero PDVSA es exitosa, eso hay que reconocerlo de aquí en todo el planeta. El gobierno tiene deudas que se hablan de manera no oficial, más o menos deudas de más de 20.000 millones de dólares con el sector privado en Venezuela. No está pagando. Hay empresas realmente representativas en la parte de servicios, petroleros, que se les debe muchísimo dinero y no se les ha pagado. Y esa es una de las razones también por las cuales la producción petrolera en Venezuela se vino abajo.
La escasez también ha llegado a las farmacias, las clínicas privadas y los hospitales públicos. Tanto médicos como pacientes se quejan de la falta de medicamentos que van desde los más comunes, como el acetaminofén, hasta drogas para enfermedades crónicas y tratamientos especializados. Muchos de los venezolanos invierten gran parte de su tiempo en ir de farmacia en farmacia. En realidad la situación de salud en el país en este momento es caótica. ¿Dónde están los reales que venían para este hospital? ¿Dónde está el director que él nombró? ¿Ah? Entonces, desde el 2013 estoy esperando esta operación. El sistema público no tiene un stock de medicamentos completo necesario para responderle al paciente. El Estado venezolano o el gobierno venezolano ha enviado grandes cantidades de dinero que no sabemos por dónde se van porque la situación que viven los hospitales hoy no coincide con el recurso que han enviado. Faltan medicamentos antidemenciales para la enfermedad de Alzheimer, faltan medicamentos oncológicos, faltan medicamentos respiratorios. Lo otro que está pasando también es que cuando llegan, entonces los pacientes lo que hay lo compran todo y entonces no dejan para el otro porque por la situación de desespero ante la crisis. ¿Qué otras medicinas emblemáticas, cruciales, hacen falta en Venezuela o no se producen en el país? Carbamazepina, Tegretol, Aldol, Aloperidol, que es el genérico, Trilectal. La Liga Venezolana contra la Epilepsia le dijo al Estado venezolano por prensa, no fue la Federación esta vez, se lo dijo, mira, están convulsionando los pacientes en los centros comerciales, están convulsionando los pacientes en los cines. El director, presidente del CENCOE, Alejandro Fleming, se ha venido reuniendo con los sectores farmacéuticos y haciendo la liquidación de los dólares para la importación de medicamentos. Desde que nosotros, y hay un equipo de salud reunido con el CENCOEX para establecer qué otros mecanismos están entorpeciendo la permisología o para que lleguen los medicamentos. Si estableciste un convenio con un país, ve las necesidades que en verdad necesita el país y compra en verdad lo que necesita el país y no comprar por comprar. Las pastillas para mi mamá, para la circulación, que es Daflón, Biucoglón, no hay nada de eso. Bueno, ya vengo de 3 farmacias, vengo de Farmatodo, vengo de Locatel y no hay en ninguna. Así que es duro, de verdad. Sí hay insumos, pero limitados. En un momento determinado tuvimos una falla, te pongo un ejemplo muy puntual. Pues me enteré que no había insulina. Teníamos problemas con la insulina. Te puedes imaginar lo que eso significa en la atención de una emergencia para un diabético. Hacemos la transuretral de próstata, se requieren unos envases de líquido de unos 5 litros o 3 litros de solución de glicina al 1.5%. Hemos estado improvisando, regresar a sistemas, a métodos de hace 25 o 30 años atrás, utilizar solución fisiológica en bolsas reesterilizadas, que le abrimos un orificio en la parte superior y el personal va llenando esos envases. Esa solución fisiológica que se requieren entonces 30, 40 litros para una cirugía, también está escasa. ¿Por qué cree usted, doctor, que no se consigue? Los laboratorios dicen que el material no lo consiguen, que el costo para ellos es mayor al que tiene la regulación de venta al público. O sea, que ese material tiene precio de venta, está regulada. La solución fisiológica está regulado el precio. Nadie está para producir a pérdida. No se dan cuenta que todo tiene que ser revisado, que tiene que haber una revisión periódica. Nosotros tenemos medicamentos que están regulados desde el año 2003, por Dios. ¿Cómo puede una industrial producir ese medicamento con precios del año 2003? Que tenemos una guerra económica donde las grandes farmacéuticas, lamentándolo mucho, nos han, como quien dice, escondido esos productos. Y te lo voy a poner tan sencillo. ¿Cómo puede ser posible que tú no consigas el producto en la farmacia, pero lo consigas con un buhonero? Que tú no consigas el producto en la farmacia, pero que lo consigas en la frontera. Siempre se habla, incluso en el exterior, se ha propagado una especie de imagen del gobierno venezolano de que era un gobierno que se ha preocupado por los pobres, que le ha dedicado muchos recursos a los pobres. Si esta inversión es real, ¿por qué los hospitales hoy están todos destruidos? ¿Por qué la red ambulatoria no existe?
porque la salud del venezolano está en su peor momento. El 60% de los consultorios de Barrio Adentro están abandonados. Los cubanos, gran parte de los cubanos han huido. Entonces los consultorios de Barrio Adentro, el famoso parasistema de salud que iba a sustituir nuestros hospitales, está en el suelo, está abandonado. Y los venezolanos no tenemos ninguna respuesta a los problemas de salud. Antes, en Venezuela, cuando tú tenías que atenderte un problema de salud, tendrías que acudir necesariamente a uno de los hospitales abarrotados, con la esperanza ligera, si se quiere, de que a lo mejor te atendieran. Hoy en día tiene una red de atención primaria que está distribuida en los barrios, a través de los centros de Barrio Adentro de atención primaria. Hay corrupción, podemos reflejarlo. Vemos inclusive en los hospitales equipos médicos que han llegado en cajas y se mantienen ahí. Equipos de alta tecnología, tomógrafos, resonadores, nunca son instalados. Además de esto, el sistema de salud como tal no es gratuito. El paciente al llegar a una emergencia de una vez tiene que comprar lo que haga falta, sea la gasa, la inyectadora, el insumo correspondiente. No hay insumos de ninguna especie para hacerle un gammagrama óseo a mi esposo. Antes de la operación, que era lo ideal, no se le pudo hacer porque no hay los reactivos para hacer el gammagrama óseo. Las medicinas se me han hecho difíciles, sobre todo en esta segunda parte, que son medicinas muy especiales. Hay unas que da el gobierno, que le agradezco al gobierno que los esté dando, esas medicinas de alto costo, ¿verdad? Y que me ha favorecido a mí como ha favorecido mucha gente en Venezuela y se lo agradezco, ¿verdad? Claro. Y las otras sí me he tenido que conseguir por mi cuenta, pero bueno, uno tiene amistades y se sabe desenvolver. Defraudada, porque esto no es lo que se quería. De aquí salían los mejores médicos. Ah, no, ahora los mejores médicos vienen de Honduras, vienen de Cuba. Cuando en Cuba no hay ni papel toalé para limpiarse el... Pregúntale a un endocrinólogo, medicamentos para la diabetes, medicamentos para la tiroides. No hay antibióticos. Pregúntale a un gastroenterólogo, medicamentos para la amiba. No hay medicamentos para las amibas. Y te voy a decir algo, es una alerta cuando hay un desabastecimiento del 15% de una situación grave. Imagínate tú que estamos ahorita en el 60%. ¿Qué hicimos allí? Allí establecimos equipos de trabajo donde nosotros íbamos a analizar cuáles son los trámites y permisología que de alguna manera frenaban o podían retardar el ingreso de medicamentos en el país. De allí salió una mesa también de trabajo para facilitar estas reuniones. Me reuní con el sector farmacéutico, ya esta es la segunda oportunidad que me reúno con ellos y le hemos venido resolviendo casos, que si una mercancía que no llega, que si una permisología que tiene tiempo allí y no se termina de resolver. Ahorita pregunté el Daflón, los sartán para la atención, nada que ver. Seguro que no hay harina pan, seguro que no hay leche, seguro que te roban, seguro todo. Yo hace tiempo me dio una arritmia cardíaca y el médico me recomendó aspirina. Y a veces para conseguir una aspirina en una farmacia eso es imposible. Eso es imposible. Una aspirina para de niño, eso es imposible. O sea, eso no pasaba antes. Mi hijo volvió a nacer. Anaranjado, verde y amarillo. Mi hijo tiene 3 años con la enfermedad. Nos enteramos por medio de un ganglio axilar izquierdo. Llegó el diagnóstico definitivo que era linfoma de Hodgkin. Sí, vamos a trabajar con el trasplante de médula autólogo, que es del mismo porque no tiene nada en la sangre. Y yo pedí mi presupuesto y eran 600 millones. Cuando ese doctor me dijo que eran 600 millones, yo dije, Dios mío, ¿cómo hago yo para conseguir 600 millones? ¿A quién le voy a pedir yo 600 millones? ¿Cómo conseguiste el dinero? Con la gobernadora del estado Falcón. Banco de Venezuela a través del presidente, Atención al Pueblo Soberano a través del presidente de la República y Ministerio de Alimentación a través del presidente de la República. ¿Conseguiste casi todo el dinero o todo el dinero de la operación a través de ayudas del gobierno? Todo el dinero, gracias al gobierno.
Hoy en día tiene una red de atención primaria que está distribuida en los barrios, a través de los centros de barrio adentro de atención primaria. Estoy humillada. Y toda la gente que está conmigo está humillada también. Porque esto no es posible que esto esté pasando en Venezuela, que nunca en la vida había pasado. ¡Estamos! ¡Por eso! Estamos así. Esta es una escuálida. Una infiltrada. ¡Infiltrada! ¡Por decir la verdad! ¡Por decir la verdad! Porque cada vez que tú haces una cola, tú estás dejando un pedazo de tu vida ahí. Cuando tú sales a la calle, dejas un pedazo de tu vida en la angustia. Eso tiene que cambiar. Esperemos que, bueno, que
ahorita viene un proceso de elecciones, el pueblo abra un poquito la conciencia y no reelija, ¿ok? A esos diputados que están actualmente. Diputados que ni siquiera viven donde fueron electos. No volverá el petróleo a 100. No volverá. Así que tenemos que producir, sustituir importaciones, generar nuevas fuentes de divisas para el país. O lo hacemos, pero tenemos que hacerlo. Porque nuestra patria tiene derecho al desarrollo, a mantener las inversiones sociales, a la vida. Y solo, así lo creo, así lo digo, y solo con el proyecto Simón Bolívar, el plan de la patria, nuestra patria podrá enfrentar estas turbulencias y salir victorioso de estas dificultades. Yo no creo, yo no me hago ilusiones. ¿Van a venir medidas? Claro que sí, pañitos calientes para ir llevando la situación. Es un año vital por lo de la Asamblea Nacional, porque si la oposición gana la Asamblea Nacional, pudiera pensarse en una Asamblea Constituyente, en un referéndum, en otra cosa. Además, que Maduro se vería muy, muy mal si pierde la Asamblea Nacional. Han venido 50 empresas internacionales y todas dieron su visto bueno para entrar a invertir y participar en las zonas económicas especiales que estamos creando para atraer inversiones. Y también nos hemos movido en el campo del financiamiento con China y con otros socios internacionales. Dios no nos faltará. Una vez que tengas abierto el negocio, te vas a enfrentar con una inestabilidad macroeconómica como nunca en nuestra historia. Te vas a enfrentar con deficiencia en la asignación de divisas, en el dado caso que tú estés produciendo o necesites cosas importadas para poder abastecerte. Y además tienes dos componentes muy graves. El primer componente es el tema de la inseguridad. Tú no sabes cuándo te van a robar, cuándo te van a secuestrar pensando que tú eres un empresario próspero, un empresario que le está yendo muy bien. Y lo otro es el tema de la fuga de cerebros y la ley orgánica del trabajo. Si tú estimulas la producción de un lado, si estimulas los sectores, el Estado no tendrá que comprar todo afuera, acabar con esa política de puerto que tenemos en estos momentos, que todo lo compramos afuera. Y lamentablemente por eso el país no funciona. Cada vez que hay una reunión con los productores, Patricia, ¿qué es lo que usted falta? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus requerimientos? Pero resulta que lo que te preguntaron en octubre, te vuelven a citar en noviembre y te preguntan lo mismo. Y te citan en febrero y te vuelven a preguntar lo mismo. De cada reunión tienen que surgir acciones, resolución de problemas, porque una crítica que nos hacen los sectores productivos es eso. Me reúno con uno, con el otro y con el otro y no termino de concretar. Los tiempos complejos los podemos resolver todos conjuntos. Este es un país generosísimo, lleno de oportunidades, todavía con una producción de petróleo importante, todavía con recursos naturales. Yo estoy seguro, Patricia, que con unos indicadores económicos, con unas pequeñas indicaciones económicas, recuperar confianza, el problema económico de Venezuela empieza a revertirse rápidamente. Otra cosa serán nuestros problemas sociales y políticos, pero el tema económico podría resolverse mucho más rápidamente que la gente está pensando. Bueno, compatriotas, vamos a resolver esto. Vamos a ponernos y dentro de un año, cuando yo esté aquí parado, poder decir con plena satisfacción, el año 2015 ha sido el año de la victoria y el renacimiento económico de esta patria, de la renovación económica. Yo pido apoyo a todo aquel que ame este país y que quiera la prosperidad económica, yo pido su apoyo. Más allá de las diferencias políticas que podamos tener. ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. Hasta la victoria siempre. A fines de este año 2015, gobierno y oposición se enfrentarán en unas elecciones para escoger a los miembros de la Asamblea Nacional Legislativa. Y sin lugar a dudas, el gobierno de Nicolás Maduro tendrá una prueba de fuego en medio de la difícil situación económica y de seguridad que viven los venezolanos. Así llegamos al final de este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Les habló Patricia Llaniot.
estoy humillada. Y toda la gente que está conmigo está humillada también. Porque esto no es posible que esto esté pasando en Venezuela, que nunca en la vida había pasado. ¡Estamos! ¡Por eso! Estamos así. Esta es una escuálida. Es una infiltrada. Por decir la verdad. Por decir la verdad. Porque cada vez que tú haces una cola, tú estás dejando un pedazo de tu vida ahí. Cuando tú sales a la calle, dejas un pedazo de tu vida en la angustia. Eso tiene que cambiar. Esperemos que, bueno, que ahorita viene un proceso de elecciones. El pueblo abra un poquito la conciencia y no reelija, ¿ok?, a esos diputados que están actualmente. Diputados que ni siquiera viven donde fueron electos. No volverá el petróleo a 100. No volverá. Así que tenemos que producir, sustituir importaciones, generar nuevas fuentes de divisas para el país. O lo hacemos, pero tenemos que hacerlo. Porque nuestra patria tiene derecho al desarrollo, a mantener las inversiones sociales, a la vida. Y solo, así lo creo, así lo digo, y solo con el proyecto Simón Bolívar, el plan de la patria, nuestra patria podrá enfrentar estas turbulencias y salir victoriosos de estas dificultades. Yo no creo, yo no me hago ilusiones. Van a venir medidas, claro que sí, pañitos calientes para ir llevando la situación. Un año vital por lo de la Asamblea Nacional, porque si la oposición gana la Asamblea Nacional, pudiera pensarse en una Asamblea Constituyente, en un referéndum, en otra cosa. Además, que Maduro se vería muy, muy mal si pierde la Asamblea Nacional. Han venido 50 empresas internacionales y todas dieron su visto bueno para entrar a invertir y participar en las zonas económicas especiales que estamos creando para atraer inversiones. Y también nos hemos movido en el campo del financiamiento con China y con otros socios internacionales. Dios no nos faltará. Una vez que tengas abierto el negocio, te vas a enfrentar con una inestabilidad macroeconómica como nunca en nuestra historia. Te vas a enfrentar con deficiencia en la asignación de divisas, en el dado caso que tú estés produciendo o necesites cosas importadas para poder abastecerte. Y además tienes dos componentes muy graves. El primer componente es el tema de la inseguridad. Tú no sabes cuándo te van a robar, cuándo te van a secuestrar pensando que tú eres un empresario próspero, un empresario que le está yendo muy bien. Y lo otro es el tema de la fuga de cerebros y la ley orgánica del trabajo. Si tú estimulas la producción de un lado, si estimulas los sectores, el Estado no tendrá que comprar todo afuera, acabar con esa política de puerto que tenemos en estos momentos, que todo lo compramos afuera. Y lamentablemente por eso el país no funciona. Cada vez que hay una reunión con los productores, Patricia, ¿qué es lo que usted falta? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus requerimientos? Pero resulta que lo que te preguntaron en octubre, te vuelven a citar en noviembre y te preguntan lo mismo. Y te citan en febrero y te vuelven a preguntar lo mismo. De cada reunión tienen que surgir acciones, resolución de problemas, porque una crítica que nos hacen los sectores productivos es eso. Me reúno con uno, con el otro y con el otro y no termino de concretar. En los tiempos complejos lo podemos resolver todos conjuntos. Este es un país generosísimo, lleno de oportunidades, todavía con una producción de petróleo importante, todavía con recursos naturales. Yo estoy seguro, Patricia, que con unos indicadores económicos, con unas pequeñas indicaciones económicas, recuperar confianza, el problema económico de Venezuela empieza a revertirse rápidamente. Otra cosa serán nuestros problemas sociales y políticos, pero el tema económico podría resolverse mucho más rápidamente que la gente está pensando. Bueno, compatriotas, vamos a resolver esto. Vamos a ponernos y dentro de un año, cuando yo esté aquí parado, poder decir con plena satisfacción, el año 2015 ha sido el año de la victoria y el renacimiento económico de esta patria, de la renovación económica. Yo pido apoyo a todo aquel que ame este país y que quiera la prosperidad económica, yo pido su apoyo. Más allá de las diferencias políticas que podamos tener. ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. Hasta la victoria siempre. A fines de este año 2015,
Gobierno y oposición se enfrentarán en unas elecciones para escoger a los miembros de la Asamblea Nacional Legislativa. Y sin lugar a dudas, el gobierno de Nicolás Maduro tendrá una prueba de fuego en medio de la difícil situación económica y de seguridad que viven los venezolanos. Así llegamos al final de este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Les habló Patricia Llaniot.